Buenos días. Hoy vamos a estar entrevistando a Jesús Otero con su empresa de informática, donde él nos va a dar su opinión sobre el nuevo inmigración y las leyes de Trump. Gracias. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Con la primera pregunta de qué es de la inmigración, ¿qué opinas del muro de Donald Trump? Donald Trump, como Estados Unidos, pueden hacer lo que ellos quieran en su propiedad, ¿no? Entonces pueden construir, pueden no construir, dejarlo así, pero el muro no creo que detenga la inmigración como lo planean. Entonces creo que es un gasto de más. Así Pero es. pues si ellos lo quieren hacer es respetable. Así es. Sí, muy bien. ¿Crees que aumentará el turismo en México? Sí, pero va ligado junto con otros elementos. O sea, ¿te refieres si con el muro o sin el muro interviene con el turismo? Sí. Ah, ok. No, se va a mantener. El turismo no tiene nada que ver con el muro. Muy bien. Gracias. ¿Qué crees que le ocurra a la economía de Estados Unidos? Con Donald Trump va a cambiar. A final de cuentas, Donald Trump lo que yo creo que está buscando es hacer una economía más fortalecida en su país. Y yo creo que lo va a lograr. Puede ser que es un precio más caro, lo va a lograr. Y si la economía de Estados Unidos crece, la economía de México también crece. Sí. ¿Usted se considera demócrata o nacionalista? Demócrata. ¿Demócrata? Sí, demócrata. La democracia no es el mejor sistema político, pero es el que mejor funciona hasta este momento. ¿Sí? Los demás sistemas políticos no creo que sean. El nacionalismo no va por ahí. O sea, no creo que el nacionalismo logre algo, si no tienes que ver un tema de mayoría. Sí, muy bien. ¿Cree que Rusia tuvo algo que ver con la elección de Donald Trump? Yo creo que sí. Los medios que lo están sacando a flote son medios muy serios. Los periódicos que están hablando de eso son periódicos serios. Y las renuncias que han salido a raíz de todo ese escándalo no son de gratis. Yo creo que sí tuvo que ver. Sí. ¿Cuál cree que sea el problema de la inmigración a Estados Unidos? Bueno, como problema no creo que haya. O sea, Estados Unidos es un país de migrantes. O sea, europeos, latinos, canadienses, africanos, de todo el mundo. Eso no es un problema, es algo que lo fortalece como tal. Lo que yo creo es que de repente la gente que migra a otro país es porque por alguna razón las oportunidades en su país no fueron suficientes. Entonces hay gente que no tuvo las suficientes oportunidades en su país y tuvo que ir a otro. Entonces, pero hay gente que no es la mejor preparada, que digamos. ¿Sí? Entonces, si llega a otro país gente que no es la mejor preparada, gente que tiene costumbres y usos que no van de acuerdo con una civilización, no son bienvenidos. Entonces, yo creo que fortalece a Estados Unidos. La inmigración es un país de inmigrantes. Más, sin embargo, nadie quiere ver a los maras, a los truchas ahí al lado de tu casa, ¿no? A pandilleros al lado de tu casa. Eso es por lo que trae. Ese yo creo que es la cocina o lo que está vendiendo Donald Trump. ¿Y si las principales causas de la inmigración? Una vez leí que la inmigración como tal, o la migración, es algo de la naturaleza humana. Entonces, hay gente que migra porque conoces a alguien, te casas y te vas a otro país. Hay gente que migra porque haces un posgrado en otro país y te quedas ahí. Hay gente que migra porque le ofrecen condiciones de vida, ¿no? Le ofrecen por empresa, como sea. Pero hay gente que no tiene otra opción. O sea, imagínate africanos o sirios que de repente están en guerra, bombazos, y tienes a tu familia, a tus 2 hijos ahí. Te tienes que ir a otro lugar, a donde sea. Entonces, yo creo que la inmigración es algo natural del ser humano, más sin embargo, insisto,
mucha gente no se adapta a las nuevas condiciones. Entonces, si no adoptas las costumbres y usos de ese nuevo país, el idioma, la forma de comportarte, la forma que debes de tener hacia los demás, por buena o mala que sea, no eres bienvenido. Entonces se empieza a generar un problema. Así es. Muchas gracias. Las siguientes preguntas las hará mi compañero Gabriel Ranz. Muy bien. Un gusto. Dale. Muy buenas opiniones. Gracias. No, está bien. Bueno, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿usted? Tranquilo. ¿Crees que afecte a la economía, a las marcas de México, ¿Qué? ¿El muro? el muro y la inmigración? No creo que afecte a las marcas de México. No, el muro no tiene que ver algo directamente con el comercio de México hacia Estados Unidos. Sí, el muro como tal no tiene nada que ver con el comercio. Lo que sí tiene que ver es con inmigración. Entonces, el muro no, pero Trump como tal, posiblemente sí. Posiblemente los aranceles, permítame, posiblemente los aranceles, posiblemente las facilidades en el comercio cambien. Entonces, que afecten como tal, no creo, más sí puede ser que haya un reajuste. ¿Qué opinas de los inmigrantes En Estados Unidos, en México o en general. en general? En general, los inmigrantes es parte de la naturaleza humana. Lo que yo veo difícil es que es gente que no se adapte. O sea, si es alguien que va de paso, bueno, pues va de paso. O sea, no es turista, pero va de paso. Pero es alguien que se queda. Afecta. Yo lo que alcanzo a ver es hay algo muy interesante, fíjate. Una vez leí un artículo y habla donde en Estados Unidos hay inmigrantes de diferentes países. Entonces llegan los inmigrantes europeos, polacos, checoslovacos, ¿no? Entonces tan largo el trayecto, tan difícil, que ellos dicen, aquí me quedo. Yo no sé cómo le hago, pero aquí me quedo. Entonces adoptan más fácil el idioma, las costumbres, la civilización como tal. Se adaptan a las reglas, ¿no? Y los mexicanos siempre piensan que van nada más a hacer dinero y regresan. Entonces muchos mexicanos, hablando de mexicanos, dicen, yo estoy aquí ganando dinero y yo mando dinero a México y voy haciendo mi casita, mi rancho, lo que sea. Entonces ellos no adoptan ni las costumbres, ni los usos, ni el idioma. Entonces, esos inmigrantes que no se adaptan, que no consideran como suyo el país, llega a ser problemático, porque nunca es suyo, ¿sí? Entonces, tal vez es gente que nunca se preocupa por el parque de la esquina. Dice, a fin que yo me voy. O no se preocupa por algo que deba de ser bien. Pues, a fin que yo no voy a vivir aquí. Yo no me voy a quedar aquí. Y la verdad es que el tiempo pasa y se queda aquí. Entonces, ¿qué es lo que opino? Es natural. Lo único es que te tienes que adaptar. Y si no estás dispuesto a adaptarte, mejor no te quedes. ¿Cuál cree que sea la solución? ¿De los migrantes? No hay solución. O sea, la gente se mueve por condiciones de vida, ¿sí? Pero no creo que haya solución. Más sin embargo, posiblemente, si quieres bajar la inmigración, sí tienes que tener un tema de controles, pero más bien es un tema de dar mejores oportunidades en el país origen. ¿Qué opina de los que cruzan ilegalmente el río? Es gente que, bueno, hacemos algo muy duro, porque no nomás es cruzar el río. Es cruzar el río, de repente tienen que cruzar parte del desierto. Y luego tienen que cruzar los cazadores de Arizona, ¿no? Gente que se dedica más a disparar a inmigrantes, entonces es algo durísimo, durísimo. Y hay gente que para llegar ahí tuvo que pasar todo México, ¿sí? Entonces, no es nada fácil, o sea, se va a hacer una condición, una situación durísima que tuvieron que pasar por ahí, y muchos porque no consiguieron condiciones en su país.
¿Usted conoce a alguien que haya emigrado? Yo creo que todo mexicano en nuestra familia tiene algún familiar lejano, muy lejano o cercano, que emigró. Y sí, yo tengo por ahí familiares que estuvieron allá 1 o 2 años y regresaron. ¿Usted cree que hay una mejor calidad de vida en Estados Unidos? Sí, para gente que no tiene una buena calidad de vida en México. Sí, hay gente en México que no tiene acceso al agua potable, hay gente en México que no tiene acceso a condiciones de salud, ¿no? Entonces la gente va allá, entonces le dan una mejor condición de vida. Pero gente que en México tiene acceso a agua potable, que tiene acceso a una vivienda, que tiene acceso a condiciones de salud, que son las cosas básicas como tal, pues sí, llegas a un país donde todo es más ordenado, todo está más limpio, pero como condición de vida a ellos no les conviene. A alguien de clase media alta, la condición de vida es casi. ¿Cuántas personas cree que emigran al año? No tengo ese dato, fíjate. Pero lo que yo sí creo es que en los últimos años ha emigrado mucho menos gente. Muchas gracias. Mi compañero Manuel ahorita va a pasar y va a terminar de hacer las preguntas. Muy bien. Realmente muchísimas gracias por darnos el tiempo. ¿Qué eres? Yo soy Manuel Sticker y estaré dando la entrevista a partir de este punto. Realmente usted tiene opiniones bastante importantes y que realmente nosotros concordamos con usted en muchos de ustedes puntos. Pero, ¿qué le llega a la cabeza cuando le escucha el sueño americano? Gente que puede cambiar de condición de vida en base a trabajo en un tiempo razonable, 15 años, 10 años, ¿no? Y gente que le cambia la vida para muy bien. ¿Y cree que un salario mayor aumentaría o en sí disminuiría la migración de México a Estados Unidos? No. Hay gente que migra y le va más o menos bien, ¿no? Pero yo creo que es un entorno como hasta lo mencioné, o sea, es un tema de condición de vida. Entonces, hay gente que se va porque tiene acceso a educación, tiene acceso a servicio médico, tiene acceso a las partes básicas, ¿no? O sea, agua potable y otras cosas. Entonces llega y le va bien. Y entonces, si fuera un salario mayor, posiblemente, pero es un entorno por el que te vas. Entonces, alguien se va el hermano y de repente le platica todo lo que está haciendo porque ya trae coche, porque puede ir a comprar ciertas cosas, porque ya tiene acceso a una casa, por ejemplo, y la casa ya puede tomar agua de la llave, tal vez. Y si en México no, pues en México sigues en una ranchería, ¿no? Donde pues tienes que caminar, hacer un recorrido de 5 kilómetros para ir a la escuela. El agua no es potable, ¿no? Bueno, hay gente que no tiene acceso al agua, entonces es una serie de condiciones. Y un mayor salario ayuda, pero no creo que sea la solución. ¿Y usted estaría de acuerdo con crear una reforma que apoyaría más, como por ejemplo lo que se creó hace muchos años, de que al importar productos se aplicaba una tasa mayor, como algo así como un impuesto, que sería mejor? ¿Usted creería que es mejor que a las empresas que fuera de México les aplicara un impuesto al meter productos de fuera? Yo digo que no. Desde hace tiempo muchos países le apostaron a la globalización. Y entonces lo que yo creo que nos sucede es que tal vez no estamos listos o no hemos logrado exportar más de lo que importamos. ¿Sí? Entonces la balanza comercial en muchas cosas están en contra de México. Importamos mucho más cosas de las que exportamos. Entonces cuando uno empieza con aranceles entre países muy altos, ya no tienes acceso a otras cosas. Y entonces tú ya no puedes exportar tampoco porque te ponen aranceles más altos, ¿no? Entonces de repente puede ser que
que estemos perdiendo. Por ejemplo, en el sector salud hay muchas cosas que las tenemos que hacer gracias a la globalización. Entonces, con esa globalización, la gente tiene acceso a medicinas y otras cosas, o no sé, jeringas o lo que sea, que son importadas a muy buen precio. Entonces, si les ponemos un impuesto a eso, pues perderíamos en algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos yo creo que los autos es una gran gama de acceso a diferentes autos, y es gracias a la globalización. Más, sin embargo, no hemos logrado poner una marca de autos a nivel mundial que sea mexicana y que sea líder. Y yo creo que es ahí donde nos estamos tardando. Entonces, cuando empezamos a poner impuestos, sí, pero entonces era como la burbuja de China, ¿no? Desde China, que te empiezas a aislar del mundo y de repente te pierdes todo lo que está pasando afuera. No creo que suceda eso nunca, ¿no? Pero no creo que los aranceles entre países ayuden mucho. Es posibilidad también. Sí, pueden haber ciertas cosas, pero no es proteccionismo y otras cosas. Lo que yo creo es que como mexicanos tenemos que crear más empresas y más productos que podamos exportar. Okay. ¿Y cómo puede predecir qué es lo que va a ocurrir con el turismo en Estados Unidos? Ya desde el ban, que la gente no pueda entrar como los musulmanes, de países musulmanes que aunque no seas musulmán, si vienes de aquel lugar no puedes pasar. O también que hay más seguridad, como que entre más gente, y pues sí, ¿qué cree que podría ocurrir a base de todo esto? No creo que mucho, ¿eh? O sea, sí creo que va a haber musulmanes o sea, ciertas regiones que no van a poder entrar a Estados Unidos, pero no creo que afecte mucho al turismo. O sea, sí se afecta, pero las gamas de turismo que hay en Estados Unidos, o sea, de dónde vienen canadienses, latinos, o sea, sí, pero de esos países que son contados, no son tantos europeos, que quieren visitar Disney, que quieren visitar muchos lugares, porque Estados Unidos tiene lugares bonitos para visitar. Entonces, no creo que baje, no creo que le afecte a Estados Unidos. Y, por ejemplo, cuando a la gente está comenzando a repudiar algunas empresas de Estados Unidos que también han apoyado a Donald Trump y sus nuevas empresas, ¿crees que eso ahora bajará con el mercado, los precios del mercado bursátil? No, definitivamente no. Okay. Puede bajar algún tema de aranceles, o sea, el tema de aranceles que acaba de mencionar para los metales, ¿no? Aceros y aluminio. Puede, no sé, se puede pegar en nuestro caso, el jitomate, que quieran poner aranceles al jitomate y otros productos, el atún, no sé. Sí se afecta, ¿no? Pero no, lo que yo sí creo es que de repente empieza a haber un repudio hacia la gente de Estados Unidos. Pero lo que yo alcanzo a visualizar es que hay un repudio hacia Trump, a la persona de Trump, no hacia los Estados Unidos, no hacia los norteamericanos, sino hacia la persona de Trump. Sí. ¿Y qué pasa con la gente que ha vivido 20 años en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y es deportada y pierde su familia, sus casas, sus empleos? Es una tragedia. Es una tragedia porque tal vez durante mucho tiempo hubo gente que vivió en esas condiciones y nunca tuvo problemas y vivió y sus hijos, pero es una tragedia porque realmente es muy difícil, o sea, separan familias. Sucede que separan familias. Lo que no tengo el número es de cuántos son, o sea, cuántos miles o cientos de personas están bajo esa condición. Pero es muy difícil porque, quieras o no, ya te estableciste ahí, estás trabajando, vas creciendo, tienes hijos, están ahí y de repente te cambian las condiciones por lo que sea. Más sin embargo, siempre supiste que había ese riesgo. Porque no tenías la nacionalidad, porque no tenías documentos, por lo que sea. Siempre sabes que había un riesgo. Pero mucha gente así estuvo durante décadas, ¿no? Entonces juegas con el riesgo, se te olvida el riesgo y de repente alguien dice, ahora sí. El policía que va en la calle se puede detener y preguntarte tu condición migrante. Entonces, hacemos una tragedia. O sea, imagínate que de repente te separen de tus padres.
¿no? O sea, tú naciste en Estados Unidos, no conoces otro país, no conoces México o cualquier país donde son tus papás, ¿no? Y de repente se llevan a tu papá. ¿Y qué vamos a llevar a México? ¿Por qué? Pues porque es mexicano, ¿no? Porque es latino o porque es de donde sea, ¿no? Sí, es una tragedia. Bueno, de parte de todos nosotros le queremos agradecer por su tiempo y por estar abierto a estas preguntas. Muchísimas gracias. ¿No?